Entonces vamos a estar hablando sobre integración numérica, porque uno de los temas que quisiera dejar claros con ustedes, vamos a estar hablando en 4.7 sobre integración numérica. Ok, entonces resulta, ¿verdad?, de que hay muchas funciones que no tienen una antiderivada debido a que el método, digamos, de integración que utilizamos, ya bien sea o sustitución o integración por partes, no permite llegar a una fórmula cerrada para la integral. Entonces, por ejemplo, hay algunas de ellas que vamos a estar estudiando hoy que no tienen se le dice una antiderivada de manera elemental. O sea, con funciones elementales no podés escribir vos a la antiderivada de la función. Cuando eso ocurre, entonces no podemos calcular de manera exacta el valor de las integrales definidas. Entonces, por ejemplo, la integral de 0 hasta 2 de coseno de x cuadrado de x es una de esas integrales que no se puede calcular a mano, ¿verdad? Porque resulta que la integral de coseno de x cuadrado no admite una antiderivada con funciones elementales. Ok. Entonces, cuando eso ocurre, lo que nosotros vamos a hacer es aproximar, ¿verdad? Vamos a aproximar el valor de esa integral de forma numérica. Entonces, ¿eso qué significa? Nosotros vamos a tratar de dar respuesta, digamos, al problema planteado, pero usando alguna estrategia numérica. Para ello, entonces, hay una serie de métodos que nosotros vamos a definir hoy, ¿verdad? Ok. Entonces, además, recordemos de que, como hemos venido haciendo, ¿verdad?, en aplicaciones, una suma de Riemann lo que hace es que aproxima el valor de la integral definida desde a hasta b de una función f. Entonces, una suma de Riemann sería una suma de este estilo, ¿no? O sea, la sumatoria desde 1 hasta n de la función evaluada en un punto por el delta x. Entonces, la cuestión está que la elección de ese punto, c sub i, lo que nos va a dar, o sea, tiene que ser un valor que esté en el intervalo x sub i menos 1 y x sub i. Básicamente, todo el intervalo desde a hasta b se va a seccionar en n subintervalos y cada uno de ellos va a, por así decirlo, a permitir escoger un punto de ese intervalo para poder hacer la aproximación de la integral definida. Ok. Entre mayor sea el número de puntos n, entonces mucho mejor va a ser la aproximación de la integral definida. Entonces hay una primera regla, se llama regla del punto medio, que permite evaluar una integral definida. Básicamente esa regla del punto medio dice, ¿verdad? Una integral definida desde a hasta b de una función f, aproximadamente es igual con, como con una s, ¿verdad? Significa aproximadamente, es la sumatoria desde 1 hasta n de la función f en c sub i por delta x. Entonces, ¿quién es c sub i? Serían los puntos medios, por eso se llama así la regla, del intervalo. O sea, como el punto medio del intervalo, entonces c sub i tiene una fórmula. En este caso, la fórmula sería x sub i menos 1 más x sub i entre 2. Bien. Por ejemplo, nosotros queremos, bueno, esta integral que está aquí definida, que va desde 0 hasta 1 de 3x cuadrado d de x,
queremos resolverla con n igual a 4, ¿no? Entonces, fíjate, esta integral no es una integral que sea, ¿cómo se llama? De las que no se pueda resolver. Pero sí se puede también hacer la aproximación. Por cuestiones de ejemplo, digamos, vamos a tomar a esta integral, ¿verdad? Entonces la idea es, vos tendrías, ¿verdad?, que plantear como el intervalo es desde 0 hasta 1, entonces empezando en 0, terminando en 1, entonces la idea sería generar a un conjunto de puntos. Y ese conjunto de puntos tiene que cumplir, ¿verdad?, de que tengan que haber 4 intervalos, o se va el intervalo desde 0 hasta 1, ahora se va a dividir en cuatro subintervalos. Para que eso ocurra, entonces yo tengo que tener un conjunto de puntos extra aparte, ¿verdad?, del nodo inicial 0 y el final 1, ¿verdad?, que corresponden a los límites inferior y superior respectivamente. Entonces voy a tener a otro nodo x1, un nodo x2 y un nodo x3. Ok, fíjate que le llamo nodos yo. Lo que pasa es que vos tenés extremos que te lo va a dar los límites de integración y va a tener en este caso a puntos que están en medio, ¿verdad?, de esos extremos. Yo le llamo nodos porque básicamente son los extremos finales de los subintervalos que se generan. Luego, yo tendría que encontrar el punto medio de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el intervalo que tiene como punto inicial 0 y como punto final 1/4, entonces sería ¿no? Sería 1/8, porque lo que se hace es se utiliza esta fórmula que estaba aquí antes, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces, como vamos al punto medio, solo sería sumar los extremos, dividir entre 2. Entonces, lo que se hace sería 1/4 más 0 entre 2, 1/8. Y así con los demás. Por ejemplo, los demás serían 1/2 más 1/4 entre 2. Y así tendría 3/8. Y después continuaría con este otro, ¿no? 3/4 más 1/2 entre 2, 5/8. Y por último, el que tiene extremo 3/4 y 1. Entonces, 3/4 más 1 entre 2, 7/8. Ok. Aquí delta X es 1/4. Y de hecho, delta X yo lo podría calcular de otra manera, ¿no? Por ejemplo, siempre que yo quiera integrar desde A hasta B, yo podría decir de que la diferencia B menos A entre N podría ser mi delta X, ¿no? Entonces, delta X definido de esa manera. Ok, entonces cuando yo voy a tener los puntos donde va a hacer la evaluación, ¿verdad? Que los puntos medios serían en este caso, ¿verdad? Entonces vos tenés que evaluar la función f, que sería tu integrando. En este caso es 3x², ¿no? Por ejemplo acá, como el integrando es 3x², entonces lo que tenés que hacer vos es evaluar la función, que sería 3x² en 1/8. Entonces eso sería 3 veces 1/8 cuadrado, sería 3 sobre 64, ¿no? Entonces, y este sería el valor primero, ¿no?, de f de 1/8. Después seguiría con f de 3/8, que de manera similar sería 3 veces 3/8 al cuadrado. 3/8 al cuadrado sería 9 sobre 64. Y el 3 de afuera, 27 sobre 64. Y así tendrías que continuar con los demás. Solo harían falta dos más, ¿no? F de 5/8 y F de 7/8. Ok, luego todo eso se suma y se multiplica por 1/4. Valor aproximado de la integral definida, 0.98. Una cosa más. Esa integral definida, yo sé que se puede calcular de manera directa, ¿no? O sea, de forma analítica. La integral de 3x² solo sería x³, ¿verdad? Y los límites que van de 0 a 1 hacen de que el valor de la integral
y definida sería 1. Fíjate que ese 1 varía de la respuesta numérica, ¿verdad? La respuesta numérica es 0.984375 y la respuesta analítica es 1. Entonces, la cuestión está, ¿verdad? En caso en donde yo no pueda usar una integración exacta, o sea, no puedo usar un método analítico, entonces yo podría optar por usar un método numérico para poder aproximar el valor de la integral definida. Ok, entonces este primer método se llama punto medio. Casi no lo uso, casi no se usa porque hay otros métodos que son superiores a él. Ok, ahora, bueno, eso es lo que te decía antes. Así funcionaría el método de integración del punto medio, ¿no? Primero, vos tendrías que almacenar los valores de f, a, b y n. Vos tendrías que calcular delta x y después tendrías que calcular a los c sub i, o perdón, a c sub 1 y empezar la suma con f de c sub 1. Después tendrías que calcular a c sub i como c sub i menos 1 más el delta x y añadir a la suma f de c sub i y después repetir el paso 4, en este caso, este paso, ¿verdad? Hasta que i sea n. Y luego va a multiplicar la suma que vayas obteniendo por delta x. Fíjate que esto que está acá, ¿verdad? Se llama tener un algoritmo, ¿no? Entonces, ese algoritmo que va a ser punto medio, entonces lo vamos a pasar a ver, lo vamos a pasar a MATLAB de una vez. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a poner MATLAB por otro lado. Entonces va a ser bastante sencillo, ¿no? A ver que cargue esto. Ok, entonces ahí estamos. Entonces te decía, aquí estamos. Cerramos este y este otro. Entonces vamos a tomar ese algoritmo y vamos a utilizar esta regla del punto medio. Entonces empezamos de esta manera. Primero, vamos a crear una función. A ver, se va a llamar punto medio en inglés. Ok. Va a tener unos argumentos. El argumento va a ser primeramente, va a tener a una función, f. Va a tener un valor a y b y va a tener un valor de n. Okay. Entonces, la función lo que va a hacer es que va a retornar un valor. Entonces, a ese valor le vamos a llamar i, de integral. Ok. Luego, nosotros vamos a empezar a calcular según esto, vamos a calcular a delta x. Entonces, vamos a decir que voy a tomar aquí una variable, se va a llamar d de x, y va a ser la diferencia b menos a entre n. Ok. Luego, vamos a nosotros calcular un valor de c sub 1. Entonces, vamos a llamar una variable, se va a llamar c, y va a tomar el valor de a más delta x medio. ¿No? Y vamos a llamar una variable que se va a llamar suma. Entonces, suma lo que va a hacer es que va a evaluar la función f en el punto C. Ok. Y ahí hemos hecho básicamente hasta el paso número 3. ¿De acuerdo? Sin problemas. Estamos bien, ¿no? Ok. Entonces, después vamos a hacer un ciclo. Se va a hacer un ciclo. Ok, vamos a hacer un ciclo while. Entonces, vamos a decir while 1. Y aquí va a pasar algo. Vamos a poner ahí. Okay.
y va a pasar algo, y luego vamos a cerrar el ciclo. Entonces, mira, lo que va a pasar es que aquí van, o sea, como el paso número 4 es un paso que es repetitivo o iterativo, entonces hay que empezarlo a repetir una y otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero repetirlo, entonces lo ideal sería en programación utilizar un ciclo. Puede ser un ciclo para, un ciclo for, un ciclo while. Bueno, el para sería el ciclo for. Bueno, el ciclo for, el ciclo para, el repetir, o el ciclo, a ver, no me acuerdo, o sea, son tres de ellos, pero básicamente en MATLAB hay dos, el while y el for. Entonces, vamos a calcular, dice aquí, el paso número 4, hay que calcular el siguiente C sub I. El C sub I es igual al anterior más el delta X. Entonces, aquí, en lo que vamos a hacer, es, vamos a hacer de que C sea el valor de C, que el anterior, más el de dx. Y después vamos a la suma, vamos a ponerle suma, porque hay un problema, que vamos a poner a la suma, le vamos a llamar suma más el valor de f. ¿Sí? Okay. Y el paso número 4 dice que es este que estamos haciendo, básicamente, estas dos cosas, ¿verdad? Vamos a repetirlo hasta que el valor de i sea igual a n. Entonces, esto lo vamos a repetir, ¿verdad? A ver. Ok, necesito llevar algo que sea como un contador, ¿no? En este caso es n. Déjame pensar. Entonces podemos hacer esto, mira. Como n va a ir variando, o sea, n tiene su valor y lo que va a hacer es que tiene que irse disminuyendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el valor de, cada que pase esto, el valor de n tiene que ir disminuyendo en unidad. Y por último, entonces vamos a usar algo que se llama un ciclo, un condicional, ¿no? Si n vale 1, entonces lo que hay que hacer es, hay que salir del ciclo. Entonces break es un comando que se usa para salir de un ciclo. Y cuando eso pasa, entonces se termina el ciclo. Sí. Ok, sería, bueno, se termina el condicional. Básicamente esto usted está diciendo, ¿verdad? Si n vale 1, se terminó el ciclo. Ok. Entonces, la suma se va a ir actualizando y cuando se termine el ciclo while, yo podría dar el valor del integral i. El valor del integral i, según el paso 6, solo sería suma por delta x. Suma por delta x. Ok. Entonces, esta función tiene que llamar punto medio o midpoint rule. Ok. Entonces, esta función la guardo. Entonces, voy a poner aquí en grande MATLAB. Simplemente cuando terminaste de hacer todo este código, entonces vamos aquí a copiar. Le damos aquí salvar. Y la salva donde quiere guardarla, ¿no? Por ejemplo, yo la voy a dejar en el escritorio. Ok, entonces así se llama la regla, midpoint-rule. Y entonces después vamos a utilizarla aquí en la barra de comandos. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, aquí, o sea, en esta barra tendríamos que irnos a la ubicación de este programa, ¿no? En este caso, podemos hacerle aquí clic derecho sobre esto, ¿verdad? Y a ver, sería aquí, clic derecho sobre esto, y aquí donde dice cambiar al directorio actual, ¿no? Ok, entonces ahí estamos en el escritorio. Y como estamos, o sea, si estamos en el escritorio, podemos ver de este lado izquierdo que por aquí hay una regla que se llama, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Midpoint-rule. Entonces básicamente es este archivo, ¿no? Que tiene a esta función, que es la del punto medio. Entonces después vamos a nosotros a crear aquí una función. Bien, vamos a utilizarla de una vez, la regla. Se va a llamar así, ¿no? Midpoint, a
1, y entonces esa función tiene argumentos, ¿verdad? Tiene que tener este mismo nombre, ya miraste. Es el mismo nombre por acá. Entonces los argumentos son la función f, el valor de a, el valor de b y n. Ok. Entonces, ¿quién sería el valor de f? Sería tu función. Entonces regresemos a la diapositiva para ver qué función usar. Entonces la diapositiva dice que el valor que se tiene que utilizar, según este ejemplo, es 3x cuadrado, ¿no? Entonces me voy a MATLAB y aquí escribo 3 por x al cuadrado. Entonces fíjate cómo lo estoy escribiendo. Voy a poner la lupa. Okay. Entonces así, ¿no? 3 por x cuadrado. Aquí está la función. Una cosa más. Esta función se llama una función ahí declarada en línea. Entonces vamos a darle argumento a esa función. Entonces esto lo que te hace es, te genera una función que puede evaluarla en línea. Ok, la arroba x sería el parámetro, ¿no? Y la función solo es 3x cuadrado. Ok, los valores a y b para nuestro ejemplo serían 0 y 1 y el valor de n es 4. Así que esta regla, que es punto medio, dice que el valor de la integral, o sea, fíjate que así de simple, ¿no? La función, ahí está la función, límite inferior, límite superior y n. Entonces me dan el valor aproximado de la integral 0.9844, a como era, si no me equivoco, en la diapositiva original. 0.984375. Ok, quiero más decimales, podría también hacerlo en MATLAB. Utilizo una función que se llama format long. Vuelvo a evaluar la misma fórmula y por ahí puedes ver, ¿verdad? De que en efecto ese valor del integral es 0.984375. ¿Ya miraste? Ok. Entonces estos códigos, me refiero a los que estoy mostrándote ahorita, te los comparto para que los tengas. Esto se llama integración numérica, ¿no? Ok, entonces el código que estamos utilizando, esa es la función punto medio que estamos utilizando para, en una sola línea de código, evaluar una integral definida. Ok. Bien, entonces continuamos con la diapositiva. Y vamos por acá, ¿no? A ver, continuamos por aquí. Por ejemplo, estos son diferentes valores. O sea, tenés a una función, ¿verdad? Tenés que evaluarla igual, de integrarla de 0 a 1. Pero ahora lo que tenés en la función no es la función como tal, sino una tabla de valores como la que está aquí a la derecha. O sea, para X hay valores para F. O sea, está X y está la función F. Entonces vos lo que tenés que hacer es estimar el valor de esa integral. ¿Cómo se hace eso? Pues simple. Vos vas por un método. En este caso, un método que es diferente a este de los puntos medios, porque no puedes evaluar, digamos, en el punto medio como tal, al valor de la función. Entonces, una forma de hacerlo sería usando un método que se llama método del trapecio. La idea es, esta tabla de valores se puede graficar en un plano X versus Y. Entonces, y los puntos, si X es 0, F es 1, entonces se ubican en el plano. Por ejemplo, este sería el 0, 1. Este otro sería el punto 25, 0.8. Y así todos los puntos se ubicarían en el plano, ¿no? Entonces, si hace eso, entonces, y vos unís a esos puntos, ¿verdad? Los que están más cercanos, con un segmento de recta, vos lo que generas son trapecios. O sea, vos podés generar ahí trapecios y para aproximar el integral, vos lo que podrías hacer es calcular el área de los trapecios que se están formando. Y un trapecio tiene una fórmula. O sea, de secundaria yo sé que el área de un trapecio
sería H1 más H2 entre 2 por B. En este caso sería base menor más base mayor entre 2 por la altura, ¿verdad? Ok, entonces así podría estimar de que el valor del integral que te pedían en el problema solo sería tomar, por ejemplo, este par de valores 1 y 0.8 van a servir para el primer trapecio. Porque 0. Perdón, porque f de 0 y f de 0.25 son valores que se usaron para calcular, sería en este caso la altura de los trapecios, ¿no? Ok, por aquí puedes ver, ¿verdad? F de 0, ¿verdad? Sería la altura del lado izquierdo y F de 0.25 sería la altura del trapecio primero, de este que está acá, ¿no? Sería la altura del lado derecho, ¿no? Ok, entonces sería H1 más H2 sería la suma de F de 0 más F de 0.25. Cuando divide entre 2 y multiplica por la base, en este caso sería la base, vamos, desde el origen hasta el punto 25, así que sería 0.25. Así podrías calcular el área de este primer trapecio. ¿Cuántos trapecios son? 4, ¿verdad? Entonces, calcula el área de cada uno de esos 4 trapecios y así puede aproximar el integral. Básicamente, ese método que está ahí, ¿verdad? Se llama método del trapecio. Y vamos a ver cómo trabaja ese método de trapecio. O sea, lo vamos a ver en el código. Vamos a ver. Bueno, en general, antes de ver el código, ¿verdad? Sería, en general, yo tendría que la fórmula que tengo que usar para el método del trapecio es esta que está acá, jóvenes. O sea, B menos A se tiene que dividir entre 2 veces N y tenés que encontrar estas sumas que están por acá. ¿Las estás viendo? O sea, B menos A serían los límites. B menos A, superior menos inferior. N sería la cantidad de valores, cantidad de subintervalos que se están generando. Y fíjate que la función se tiene que evaluar en x0. Tienes que sumar 2 veces f de x1, 2 veces f de x2, y así hasta llegar al penúltimo, que sería 2 veces f de xn menos 1. Y por último, f de xn, que sería el valor de b. O sea, f de 0 es a, de hecho, y f de xn es b. Ok. Ahora, esto sería la fórmula que yo quisiera hacer en el programa. Vamos a hacer, creo que un ejemplo. A ver. Ok. Por ejemplo, aquí. Tenemos aquí a esta, hay que calcular usando regla del trapecio, a esta integral definida. Vamos desde 0 hasta 1, 3x cuadrado, d de x. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a usar un programa, dice por acá, y el programa que vamos a usar sería MATLAB. Entonces, primero, vamos a utilizar un código ahí para la regla del trapecio. Yo ya lo tengo hecho por cuestiones de rapidez aquí. Entonces, aquí tengo una regla que se llama trapecio. Entonces, eso es lo que hace mi regla del trapecio. Vamos a aumentarla para que puedan ver. Entonces, esto es lo que hace mi regla del trapecio. Entonces, la función se llama trapecio, ¿verdad? Lo que hace la función es que devuelve el valor de una integral. Y necesito como parámetro a la función, a un valor de a un valor de b y a n. Ok. Entonces después, podría explicarte esto, creo que ya lo hice. Esto es lo que crea un conjunto de valores que están espaciados, ¿no? N más un valor espaciados o nodos. Después se evalúa, yo creo una función fx que va a ser un conjunto de ceros y después voy a empezar a evaluar la función en
en los puntos X sub Y, ¿verdad? Que serían en los valores que voy evaluando por acá arriba. Estos coeficientes se hacen porque, recuerda que los coeficientes del método, que serían estos que están acá, te repito, a ver, aquí menos, que serían estos que están acá. Por ejemplo, el primer coeficiente aquí es 1, por eso no se escribe. El siguiente es 2, el siguiente es 2, así el penúltimo es 2, y el último de nuevo es 1 porque no se escribe, ¿no? Entonces, esos coeficientes son a los que me refiero en el programa, aquí. Y después, por último, el valor de la integral solo sería multiplicar f sub x por los coeficientes por b menos a entre 2n, que es la fórmula del método del trapecio. Ok, entonces esta fórmula se llama trapecio, repito, y está ubicada en el escritorio también. Entonces, para mandarlo a usar, solo me vendría aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, en vez de ahora llamarse midpoint rule, ahora llamaría a la función trapecio. La función que voy a tomar va a ser la misma. Entonces, digamos, @x, 3 por x puntito al cuadrado, coma, de 0 a 1, coma, y la regla del trapecio, a ver qué dice ahí. A ver. Ah, la coma ahí no iba, lo siento, ¿verdad? De hecho, ahí te está diciendo, ¿verdad? Que la coma no puede ir. Ok, aquí no hay la coma. Sí, era @x y luego 3 por x cuadrado. Ahora sí. Ah, en minúscula, ¿verdad? La tenía mayúscula, hasta eso, ¿verdad? A ver, tiene que ser en minúscula. Entonces, ahí está, mira. La función es 3x cuadrado y estamos integrando de 0 a 1 y n vale 4. El valor del integral es 0.3125. Entonces, ahora vamos a la diapositiva y veamos que en el ejemplo 7.4, ¿verdad? El valor de la integral es 1.03125. Ya miraste, el que calculamos con MATLAB. Ahora hay que aumentar el valor de n hasta 128, mira, hasta 128. Entonces, esto se puede hacer aquí rápido en el programa, me refiero en MATLAB. Solo tendrías que cambiar el parámetro de n, el valor de n. Por ejemplo, n igual a 4. Entonces, lo único que cambiaría aquí sería, en vez de 4, 8 para hacer el siguiente, ¿no? Por ejemplo, sería 1.78125. Ya miraste. Bueno, 1.007825. Ahí está, ¿no? El mismo que estamos aquí calculando en la tabla. Para N16, entonces ahí solo me voy aquí al programa, le cambio aquí el último parámetro, sería 16, y entonces ahí me da el valor de la integral, 1.001953, etcétera. Ahí está, ¿no? Y así, ir aumentando, digamos, el valor de n, entre mayor sea el valor de n, por ejemplo, este último, 128, eso lo cambiaría aquí, 128, y el valor de la integral es este, ¿no? Que está aquí. O sea, ya se va haciendo como cada vez más exacto. De hecho, el error se puede calcular porque nosotros sabemos el valor exacto de la integral. En este caso, la integral vale 1. Entonces, la diferencia entre el valor aproximado y el valor real, que en este caso lo conozco, es cada vez más pequeña. De hecho, esa diferencia se puede estimar según esta regla, que es la del trapecio. Hay otra, que es regla de Simpson. Les dejo el programa de regla de Simpson, cómo se utiliza, porque lo que se tiene que hacer es, o sea, una forma un poco más trabajosa, ¿no? Básicamente, esta es la primera versión de regla de Simpson. Pero es como que la versión extendida de ella, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos coeficientes ahí que van cambiando entre 4, 2, 4, 2, etcétera. Entonces, todos esos coeficientes hay que irlo evaluando en el programa. Ok.
Dato importante, n tiene que ser par para este caso. Bien, entonces esos códigos se los comparto y pues eso es lo que les quería compartir por hoy. Ya miraste.